fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga muchísimo. Como algunos quizás se percataron, hoy continuaremos conversando acerca de la mercadería de Babilonia en una 11ª parte. Quisiera que me acompañen a hacer una oración y así con el favor del Espíritu Santo sigamos estudiando ese Apocalipsis 18 que nos tiene tan interesados y también entretenidos, ¿verdad? Para escudriñar con el favor del Señor a qué se refiere la Escritura cuando se mencionan esas 29 mercaderías de Babilonia. Señor, muchas gracias por permitirnos este momento. Rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría y que venga a ser mi vida, Señor, útil en tus manos, que venga a ser, Señor, como tu boca, para que podamos trasladar esta enseñanza, Señor, conforme a tus pensamientos y especialmente conforme a ese llamado que haces a que nosotros, tu pueblo, salgamos de Babilonia. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Rogamos que nos ayudes también con tu bendición para que no haya estorbo, Señor, en los ámbitos espirituales y tampoco, Señor, en la transmisión y en los aspectos técnicos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a entrar de lleno. Quisiera recordarles dos versículos de Apocalipsis 18, el versículo 4 y 11 puntualmente, donde se nos da la orden: y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Recordemos que acá está haciendo referencia a salir de Babilonia. Y también quisiera recordar que a Babilonia le toca el doble. Dice, ay, cuando se refiere a los males, a la paga de Babilonia, le toca doble mal por todo lo malo que hizo Babilonia, y que obviamente también se refiere a aquellas personas, a aquellos sistemas, o quizá incluso cuando vemos los países, hermano, donde tienen unas cosas que nos dejan impresionados como parte ya de sus costumbres o incluso de sus religiones. Entonces, definitivamente va a llegar un castigo de Dios un día. Para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, para aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces se nos llama y se nos advierte de parte de Dios, parafraseando, miren, a Babilonia le va a caer bien duro el castigo, pero ustedes salgan de ahí para que no participen de los pecados de Babilonia y por lo tanto no reciban sus plagas. Que especialmente el juicio, aunque ya se están derramando sobre la tierra, como lo hemos estudiado juntos, especialmente será en la semana 70 durante 7 años, que en todo el mundo, si ya hemos visto cosas muy duras, tristes y dolorosas, imagínese usted, bueno, la verdad que hasta imaginarlo cuesta, ¿verdad? ¿Cómo va a ser en ese momento cuando estén ya todos los juicios y los más fuertes derramándose sobre la tierra? Apocalipsis 18:11 dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Recordarán que hemos estado platicando ya en 10 discipulados anteriores de esta serie de tema, la mercadería o las mercaderías de Babilonia, y cuantificamos que eran 29 las que se describen en Apocalipsis. Pero ahora yo quisiera mostrarles un resumen de lo que inicialmente, cuando nos fuimos a ver la mercadería descrita en Apocalipsis, como pudiéramos ver en pantalla: aceite, vino, bestias, esclavos, ovejas, lino fino y las 29 que se describen. Recordarán que a donde el Señor nos llevó fue a buscar
¿qué países eran los mayores productores o comercializadores o comerciantes eh, más fuertes en el mundo? Y entonces, determinándolo, eh, en base a aquella investigación, digamos en lo secular, nos fuimos a ver el mover espiritual en esa región específica. Nos hemos venido sorprendiendo, incluso, hermanos amados, dándonos cuenta de la práctica de tantas cosas que Dios abomina. Y entonces, en la tabla que tenemos ahora en pantalla, les decía, anotamos, como usted verá, de lo que ya estudiamos de Europa. Estos fueron los países que nos arrojó la investigación, partiendo de Apocalipsis y las mercaderías de Babilonia. Nos encontramos a la izquierda, le decía, en la primera columna, por ejemplo, Portugal. Es uno de los mayores productores de aceite, que es su mercadería, digamos, terrenal. Pero la mercadería espiritual, y eso es lo que a nosotros nos interesa, es darnos cuenta, por ejemplo, que en Portugal ya se estableció el matrimonio igualitario, ya se legalizó también la eutanasia. Y a la derecha quiero contarles que tenemos también esas columnitas donde, por ejemplo, dice MI, sería matrimonio igualitario. AB sería el aborto, la legalización del aborto. PC sería persecución a cristianos. Qué impresionante, si usted lo puede notar en pantalla, que todos estos países que encontramos como consecuencia de las mercaderías descritas allá en Apocalipsis, resulta que tanto como Portugal, Francia, España, Islandia e Italia han aprobado ya el matrimonio igualitario y el aborto. Obviamente hacia lo malo que hemos explicado en ambos aspectos, ¿verdad? Aparte de eso, como podemos ver en Francia, por ejemplo, nos dejó impresionados cómo ya establecieron una ley de bioética para trabajar inseminación artificial y así poder crear niños en matrimonios igualitarios. Mire, sería tan simple si tan solo pudieran detenerse las personas que aprovechan ese tipo de desviaciones, que apoyan, mejor dicho, ese tipo de desviaciones sexuales, para darse cuenta que van en contra de naturaleza, en contra de lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque ahora en Francia promovieron esa ley de bioética, porque es más que obvio que dos mujeres no pueden tener familia. Igualmente dos hombres no pueden tener familia. Si todo el mundo, ¿verdad? Pero reprendemos y renunciamos, pero si todo el mundo en este momento decidiera irse a alguna de estas desviaciones sexuales, bastarían, ¿qué? Unos 30, 40 años para que solo así se terminara la humanidad, porque ya no ya no se podría procrear seres humanos. Eso, hermanos amados, está dentro de la agenda que promueve Naciones Unidas, que en algún momento algunos predicadores, pues lo hemos mencionado y lo hacíamos con cierta mesura, con cierta, digamos, discreción, ¿verdad? Porque pues da hasta vergüenza y pena decirlo. Sin embargo, hoy por hoy, usted se da cuenta que está así, ya, publicado, claro. No es un tabú ni nada parecido el que las naciones del mundo estén con una agenda que aquí vemos de estos países cómo la han asimilado ya. Voy a tratar de apresurarme porque esto solo es la parte del resumen introductorio. España, por ejemplo, también ya aprobó la eutanasia, y lo que nos dejó muy impresionados en cuanto a lo que se mueve en España, aparte de la legalización del matrimonio igualitario y el aborto, es que científicos españoles ya están haciendo embriones híbridos con genética humana y genética de monos.
Eso es impresionante, hermanos, cómo ya el hombre está mezclando otra vez eh, la genética, ¿verdad? Como bien dijo el Señor Jesucristo, que los últimos días serían semejantes a aquellos días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Las mezclas genéticas. En Islandia nos percatamos también que ellos le dan culto a Odín, si no mal recuerdo, el dios de la muerte, a Thor, a Freyr, y tienen su fiesta vikinga Yule. Y de todo ese culto y fiestas que ellos dan, y que obviamente con ritos y que pues para nada tienen que ver con un culto al verdadero Dios, se desprendieron muchas o varias fiestas paganas. Tenemos también el caso de Italia, nos tuvimos que tomar varios discipulados, ¿verdad? Varios tiempos, porque ellos también ya legalizaron el matrimonio de homosexuales, ya legalizaron el aborto, y el Vaticano, aparte de varias cosas que estudiamos en aquella oportunidad, especialmente quizá en este momento resaltaríamos ese sincretismo religioso, incluso creando hoy por hoy lo que se le llama el Comité para la Fraternidad Humana, Casa de la Familia Abrahámica. Recordarán, hasta vimos un video donde precisamente ya en un país, no recuerdo si africano o asiático, ya están construyendo la primera plaza, donde tienen sus 3 templos, el disque cristiano, que realmente es católico, el templo de los judíos y el templo de los musulmanes, ¿verdad? Para que entonces ellos tengan un área común en donde puedan compartir la adoración a lo que supuestamente quieren venderle, ¿verdad? Por eso es una mercadería, en este caso el ecumenismo, esa idea a toda la gente para evitar el conflicto que hoy por hoy ya Naciones Unidas está declarando incluso a la iglesia evangélica, le llaman ellos, como enemigos de la paz mundial. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo que la Biblia enseña, que hay un solo Dios a quien se llega por medio de Jesucristo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo nuestro Salvador. De tal forma que en el nombre de Cristo Jesús, con el favor de Dios, lo seguiremos proclamando y en el nombre de Jesús nos opondremos de la forma como la Escritura enseña a ese tipo de corrientes religiosas, humanistas. Luego también estudiamos a Lituania y nos dejó muy, muy impresionados también el saber que ahí dentro de su sistema social, digamos legal, ya tienen esa como cláusula de un asilo, pero a los homosexuales, ¿verdad? O sea, si ellos se sienten perseguidos en algún país, ellos con brazos abiertos les dicen, aquí vénganse, aquí los vamos a proteger. Sea dicho de paso que yo no estoy incitando de ninguna manera a violencia, no estoy diciendo entonces que alguna persona con algún tipo de desviación como la del homosexualismo, entonces nosotros los humanos los condenemos. No, realmente lo que le invitamos es a que conozca la verdad que se llama Jesucristo, que si el Señor le concede el espíritu de arrepentimiento, entonces podrá darse cuenta de esa vida de pecado y entonces en el nombre de Jesús nazca de nuevo y así Dios cambie esa vida en una vida llena de bendición. Bueno, el otro resumen vendría a ser el de Oceanía. Ahí miramos a Australia, donde la mercadería espiritual, es decir, lo que se vende es nuevamente el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y en el caso de Australia ya legalizaron la adopción homoparental. Es decir, que una pareja de homosexuales o de lesbianas pueden adoptar niños ya sin problema, ya están vendiendo la idea a su sociedad que eso no es malo, que eso está bien. Incluso yo he oído gente conocida, alguien, claro, no cristiano, ¿verdad? Pero con cierta cercanía a mi persona, el comentario pero ¿para qué querés que adopten a niños?
familias, digamos, normales, diríamos nosotros, si les va a ir mejor tal vez con un par de homosexuales o lesbianas. Hermanos, definitivamente jamás les va a ir bien. Eso no, no puede ser, porque están en contra de los principios que Dios estableció. Y por otro lado, bastaría ver un historial clínico donde nos encontraríamos con no solo un caso, varios casos documentados científicamente de aquellos que fueron adoptados en alguna familia de ese tipo y que luego, después de algunos años, su vida se les vuelve un caos y de muchas cosas o situaciones lamentables. En el caso de Nueva Zelanda, tienen una alta tasa de suicidio y un apoyo gubernamental también al tema del LGTBIQ, que ahora le agregaron esa letra y no sé si ya tienen otras más. Bueno, en cuanto al resumen, entonces, hacia eso es donde el Señor nos ha estado llevando a darnos cuenta cuáles son las mercaderías de Babilonia, qué es lo que está tratando de vender, primero como una idea y después ya adoptarse como una costumbre y después llegar a convertirse en una ley, de tal forma que al legalizar la iniquidad es muy, muy complicado que entonces, por ejemplo, unos padres cristianos que tienen su fundamento en la palabra, le puedan enseñar a sus hijos cuál es una conducta correcta delante del Señor. Pero si se legaliza, entonces se empieza a tener la idea, bueno, pero si es legal, no es prohibido, no es algo ilegal, entonces la idea viene a ser, entonces no es malo, ¿verdad? Ese es el gran peligro cuando en un país o en un lugar se legalizan cosas inicuas. Muy bien, avancemos. Cuando platicamos de Asia, así brevemente, recordará que ya hemos visto el estudio de Rusia, de Myanmar, de India, Uzbekistán, Líbano, Pakistán, Omán, Turquía, China. Y hoy yo quisiera que avanzáramos a escudriñar conforme a lo que la Escritura nos llevó y a ver qué está pasando en Vietnam, que es otro de los países que nos arrojó la investigación que hicimos. Y una de las cosas que por lo menos a mí me ha estado dejando con la boca abierta en el caso de Vietnam es la cantidad de habitantes que tiene aquel país. 96 millones de personas. Es impresionante cómo en el lado del oriente lejano, léase China, Vietnam, creo también, no sé si todavía se incluya directamente Indonesia, pero hacia esa parte del mundo asiático, hermano, es impresionante cuántas personas viven en esa región. Y entonces, cuando quizás, si Dios lo permite, al final volvamos a ver las profecías de Apocalipsis, cuando habla de qué cantidad de personas van a morir, y nos enfocamos a ver cuántos viven en esa región del planeta Tierra, entonces uno podría decir, bueno, si a Babilonia le toca el doble de las plagas, pues no es difícil considerar que en gran manera estas naciones acarreen sobre sí unos juicios terribles de parte de Dios. Quiero contarle que la capital de Vietnam es Hanoi o Hanoi. Pero lo que nos ha estado llamando mucho la atención, incluso me apoyaron preparando un mapeo, le llamo yo, ¿verdad? Es que en estos países de ese corte comunista, socialista, como Vietnam, como lo vimos en los dos temas anteriores, creo yo, la China comunista, es impresionante que sus máximos líderes políticos, como este llamado Ho Chi Minh, eh, los momificaron. Aquí está
ese personaje, lo pongo en pantalla. Ho Chi Minh, el dirigente revolucionario vietnamita, falleció hace 50 años y su cuerpo embalsamado se encuentra expuesto en un mausoleo estatal de Hanoi, al que visitan millones de personas cada año. Oiga el deseo de aquel líder. Su deseo, dice, era que sus cenizas fueran esparcidas por todo el país. Esto es lo que él quería. ¿Por qué? Nosotros como cristianos, a la luz de la palabra, entendemos que cuando se deja una situación así, que la Biblia prohíbe la invocación, imagínese usted, ya vamos a ver los versículos, pero Dios prohíbe la invocación de un muerto, hermano, y ya embalsamarlo. Y aparte de eso, lo que él deseaba no era que lo embalsamaran, sino que lo cremaran y esparcieran sus cenizas por todo Vietnam. ¿Por qué? Porque se vuelven puntos de contacto para que los poderes de las tinieblas se sigan instalando o manifestando en la región donde la gente levanta, como en este caso, el, el, eh, su ídolo. Quiero regresar a leer un par de noticias de cosas que acontecen en Vietnam. Por ejemplo, dice, campaña contra los cristianos en Vietnam. El anciano K se lleva el dedo índice a la boca y resigue con suavidad la silueta que la policía le esculpió a golpes en los incisivos. Hay algo que deforme más el alma que te cambien la sonrisa, dice este artículo. En febrero del 2011, K, residente del distrito vietnamita de Muong Nie, recorrió centenares de kilómetros hasta la provincia de Lao Cai para convencer a las bondades de la fe cristiana a una familia animista de Hmong. Pero las autoridades sorprendieron al viejo K en mitad de la faena y le dieron una paliza terrible que, como leemos acá, le deformaron sus labios permanentemente. En la mesa de madera de su casa se amontonan ahora algunos de los folletos cristianos de color azul. Joa, el pastor y amigo que nos acompaña, dicen los periodistas, ¿verdad? Teme que las autoridades nos descubran y en un arrebato de miedo atranca la puerta con un tablón en madera. Mire qué impresionante cómo vemos esos países de ese corte comunista y que en gran manera, yo no soy ningún experto en el estudio de ese pensamiento del hombre. Sin embargo, en lo poco que conozco, entiendo que una de las cosas en que ellos debaten o combaten es precisamente la religión. Llámese cual se llame. Sin embargo, sin darse cuenta, hacen su propia religión, donde prácticamente su Dios es el hombre, como en este caso también quieren perpetuar a aquel líder, Ho Chi Minh, que él mismo, vuelvo a la carga, había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en todo Vietnam. Y no es entonces de extrañar que sean renuentes al Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos otra noticia, dice, cristianos de Vietnam han sido golpeados por no adorar a Buda. Mire qué tremendo. Los funcionarios del gobierno vietnamita estaban obligando a renunciar a su fe cristiana a 33 personas de la aldea de Pa Lom. Los informes reflejan que los policías reunieron información sobre los 33 creyentes y fueron llevados a juicio ante la comunidad, los cuales se les colocó una estatua de Buda enfrente para que le adorasen. Debido a la negativa, 4 de ellos fueron arrestados y golpeados. A los demás los funcionarios los hostigaron en todo el mes de diciembre. En Vietnam se ha prohibido totalmente la fe cristiana y se ha tratado de expulsar a aquellos que se nieguen a renunciar a Cristo. Recuérdese usted que en los inicios del Evangelio, esa persecución o muy semejante se dio en Roma. Recuerda usted las matanzas especialmente quizá el más sonado fue Nerón. Pero hoy nos encontramos en el siglo ya 21, 2000 años después, con situaciones muy semejantes.
y que gracias a Dios ministerios como hemos oído de los hermanos de Puertas Abiertas, no solo reportan este tipo de persecuciones, sino que además nos invitan a que nosotros estemos orando por nuestros hermanos, que no solo como en Vietnam, sino en otros países como China y otros países musulmanes. Hay una persecución terrible. ¿Sabe usted? Lo conversamos en algún tema anterior, en algún momento. ¿Sabe usted que los que más somos perseguidos somos los cristianos? Impresionantemente. Pueden alegar, pueden gritar, pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, si hay un abuso en contra de una persona con una desviación o aberración sexual, pero si un cristiano opina o dice algo, hermano, es impresionante cómo se trata de callar esa voz, desde censurar en los medios de comunicación hasta otro tipo de golpiza o incluso, como en estos países a veces, hasta la misma muerte. Bueno, dice, se ha declarado que la persecución en este 2019, es decir, esta noticia es del recién año pasado, para Vietnam puede aumentar, como en el caso de un creyente llamado Bao, quien trabaja con Open Doors USA, o sea, Puertas Abiertas, puso en riesgo su vida para distribuir más de 100,000 Biblias para los niños. Que Dios bendiga realmente a aquellos hermanos que tenemos en estos países, hermano amado, que literalmente arriesgan su vida con tal de conocer el Evangelio de Cristo. Y yo esta noche quiero decirle algo que sentí en mi corazón antes que entráramos al discipulado. Como que esta noche es un poco, sí, desde una perspectiva escatológica este discipulado, pero creo que va a ser un tanto más devocional también. Como en este caso decirle, amado, esforcémonos por vivir el Evangelio. Esforcémonos por buscar de Dios, esforcémonos por servir al Señor, porque a pesar de que ya se empieza a evidenciar con más fuerza la persecución al cristiano en Guatemala, nosotros no estamos todavía, pero ni por la mitad de lo que acontece en países como lo que estamos ahorita platicando. Este que mira usted ahora en pantalla es el mausoleo de Ho Chi Minh. Quiero contarle que se empezó a construir el 2 de septiembre de 1973 y se inauguró el 29 de agosto de 1975. No dejé anotado cuándo murió Ho Chi Minh, pero por lo menos creo que ya tiene sus 4 décadas desde que fue embalsamado o momificado. Murió en el 69, muchas gracias por la información. 69 a la fecha, 51 años de que lo embalsamaron, y que ese mausoleo que usted mira ahí, quiero contarle, le decía, tiene 22 metros de altura. Para poder tener una relación de escala, tiene el equivalente a lo que nosotros miramos un edificio de 7 niveles, un poco más de 7 pisos de alto, entre 7 y 8 pisos de alto. Solo la tumba de este personaje, y 41 metros de ancho, o sea, ocupa de ancho más o menos casi media cuadra, donde están la momia prácticamente de Ho Chi Minh y donde anualmente millones de millones llegan, en otras palabras, a rendirle culto. ¿Qué dice la Biblia con respecto de esto? Isaías 65:1. Dios condena la idolatría. Dios dijo, yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba. A un pueblo que no me había llamado, yo le dije, aquí estoy. Siempre he estado dispuesto a recibir a ese pueblo rebelde que va por malos caminos y sigue sus propios caprichos. Ese pueblo siempre me ofende. Oiga la ofensa. Ofrece sacrificios a los ídolos, como en este caso, Ho Chi Minh. No recuerdo si a este personaje es el que anualmente se lo llevan a Rusia para hacerle su tratamiento. Yo creo que sí, ¿verdad? No te recuerdas tú del dato, pero recuerdo que dentro de la investigación que se hizo, que hicimos, vamos a ver, embalsamaron a Ho Chi Minh, a Mao Zedong, ¿y quién fue el otro? Ah, sí, entonces sí, eso a Ho Chi Minh. A este personaje
siempre, creo que por el mes de octubre, se llevan el cuerpo a Rusia para que sigan conservando el cuerpo. Prácticamente le están haciendo un culto, un sacrificio. Ese pueblo siempre me ofende, ofrece sacrificios a los ídolos y quema incienso sobre sus ladrillos. Este pueblo se sienta en los sepulcros, ojo con esto, y pasa la noche en las cuevas para rendirles culto a sus muertos. Estoy leyendo Isaías 65:4. Hasta come carne de cerdo y llena sus ollas con el caldo que ha ofrecido a los ídolos. Aquí es donde tenemos que discernir a qué se refiere la palabra con no comprarle sus mercaderías a Babilonia. ¿Qué mercadería es esta? La idolatría, el culto a los muertos, el culto al hombre. Pero oiga, dice que la costumbre, y que también al final leeremos, creo, algún versículo, también me parece de Isaías, cómo dice la Escritura que el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel, el nacional, porque adoptaron las costumbres orientales. Ahorita nosotros estamos viendo toda el área de Asia, el oriente del mundo, pero dentro de sus costumbres orientales está esto, el culto a los muertos. Ahora, analicemos entonces si no estamos comprando la mercadería de Babilonia. ¿Participamos todavía en la fiesta del 1 y 2 de noviembre? No, pastor, yo lo único que hago es que me hago mi fiambre y me lo voy a comer al cementerio. Estás participando. Ya se enojó por lo que dije, entonces tiene arraigada la costumbre. ¿Por qué se va a enojar si no hay ningún problema en decir, no, pues no tengo problema si como o no como? Yo como pastor, y especialmente al rebaño que pastoreo, el consejo que doy con respecto de participar o no de comidas que se hacen en días específicos, cuando doctrinalmente sabemos que son celebraciones paganas, usted lo conoce. Y yo les digo, mejor evitémoslo. Yo me como un tamal. Aún le he contado, si me regalan fiambre, gracias, discierno quién lo hizo y qué, y cómo o qué estaba celebrando o haciendo. Pero eso sí, no participo en ese día, y si, por ejemplo, eso no lo hace mi esposa, pero póngale que es tamal o un tamal, pues. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Bueno, si, como dice la Escritura, que todo lo que nosotros santifiquemos, entonces ya no lo llamemos inmundo. Si oramos por nuestros alimentos y los bendecimos en el nombre de Jesús, se santifican. Por eso es que nosotros ahora, ¿sabe usted? Comemos cerdito. Cochito, pues, sus chicharrones le truenan a usted. Pero en la antigüedad, en el antiguo pacto, era considerado un animal inmundo. Por eso aquí lo menciona Isaías 65:4. Pero no significa que entonces nosotros, como aquí dice el Señor, ¿cómo participan ellos del culto a los muertos? Comiendo. Llenan sus ollas con el caldo que ha ofrecido a los ídolos. Entonces, no me quiero ir mucho hacia eso, pero es importante recordárselo. Le decía, esto es como la enseñanza, pero también de parte del Señor sentí en mi corazón recibir esa forma de vida que nosotros debemos de tener como cristianos. Renunciamos a las costumbres paganas. Mire aquí cómo levantan a los muertos. Este es un caso. Cuando miremos y llegamos a ver Indonesia, hermano, es más impresionante todavía o igualmente abominable. Así que en el nombre de Jesús, yo le sugiero, si le da mantenimiento al panteón donde está algún ser querido, hágalo en cualquier tiempo del año. Porque al final ahí están los restos. Pero si ya es una costumbre religiosa, tener que ir en esas fechas que hemos aprendido, 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, cuando se abren puertas o portales de las tinieblas para hacer una influencia del mal sobre quienes lo practican,
aún en ignorancia, hermano, entonces se compró la mercadería de Babilonia. Babilonia, esto es lo que vende, el culto a los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vemos entonces esto que hacen en Vietnam? La idolatría y el culto a los muertos exacerbado en Vietnam, pero ahora todavía muchos cristianos continúan con este tipo de celebraciones que al Señor no le agrada. Ok. Quiero contarle que en el mapa que tenemos ahí en pantalla, pudimos darnos cuenta de otro detalle bien importante. Recordará usted que también en uno de los temas conversamos acerca de Egipto. Bueno, creo que por lo menos 2 discipulados. Ok. El asunto es que vimos cómo ellos, sabe usted que las momias de Egipto son las más famosas, creo yo, ¿verdad? Pero cómo entendimos que pudieron hacer un enlace prácticamente muchos años antes del Señor Jesucristo para poder conectarse con potestades caídas de las tinieblas, al punto que se cree, aún científicamente se entiende, que hubo una mezcla entre los dioses, con D pequeña, D minúscula, y los hombres. Recordará usted que vimos varios faraones que tenían como la cabeza alargada, y vimos varias cosas. Y bíblicamente también el Señor nos mostró cómo había esa lucha de la cual David, si no mal recuerdo, le ruega a Dios que lo librara de los alienígenas, y también la lucha que tuvieron con ese tipo de seres producto de una mezcla. Ok, el asunto es este, que entonces el primer país donde todos sabemos que yo diría que a la fecha todavía arrastran ese tipo de costumbres de embalsamar, de momificar, es Egipto. Pero cuando vemos el mapa, nos encontramos, por ejemplo, con Rusia, porque ahí recordará que platicamos que embalsamaron a Lenin, que todavía está momificado después de más o menos, no sé si 60, 70 años de cuando lo embalsamaron. Embalsamaron a Stalin, que tuvieron que enterrar el cuerpo, no sé si unos 20, 30 años después de haber sido embalsamado. Miramos también a China. Recuerda que platicamos que ahí, hoy por hoy, el mausoleo era enorme. ¿Se recuerda? Hablamos de no sé cuántas cuadras de largo y ancho, donde tienen a Mao Zedong embalsamado. Recuerda también, bueno, y en este momento que estamos hablando de Vietnam, donde tienen a este personaje Ho. Tendremos también que ver o de saber que en Corea del Norte tienen embalsamados al abuelo y al papá del que hoy es el, digamos, presidente de Corea del Norte. Yo creo que es un chinito algo gordito. Y tenemos, y un caso, hermano, que ese lo vamos a platicar mejor cuando lleguemos a estudiar de los países que a través del estudio bíblico nos encontramos sorprendentemente con mercaderías de Babilonia, y es el caso de Argentina, donde embalsamaron por décadas, tuvieron embalsamada a Eva Perón, a la famosa Evita Perón. Ahora, lo que a mí me llama la atención dentro de todo esto es que cuando usted mira el corte sociopolítico, y especialmente de estos países actualmente, y en el tiempo de Eva Perón parecería también un sesgue más hacia izquierda que a otra tendencia de pensamiento, pero estos que están aquí, Rusia, China, Vietnam y Corea del Norte, definitivamente tienen un pensamiento comunista. Eso me impresiona mucho, porque entonces cuando vemos, bueno, todo lo que estudiamos y de lo que tenemos quizá más fresco,
los símbolos más icónicos, por ejemplo, de China, recuerda, hablamos que es el dragón. Entonces, me parece, como le repito, que en gran manera ese tipo de pensamiento va en contra de todo lo que es religión. ¿Por qué? Porque prácticamente levantan como su Dios a determinado hombre, a determinado líder político en cierto tiempo de la historia. Interesantemente, por otro lado, todos estos casos de acá y acá, con excepción de Egipto, todos estos casos son posteriores al año 1900. Para nosotros, en el estudio del Apocalipsis que estamos realizando, sabemos que ese año es cuando se destaparon los sellos. Y parte también, se destaparon los 7 sellos y los juicios, pues lo que usted ya ha escuchado, se siguen derramando sobre la tierra. Y que pues ahorita mejor vamos a avanzar en este tema para poder ver si logramos llegar a ver el último país de Asia que nos resultó del estudio bíblico, que será Indonesia. Ahora, aquí está una tabla que yo le contaba. Tenemos entonces en la primera columna el país, luego el líder, el nombre del líder, el año de su momificación y su tendencia política. Nos encontramos con Rusia, Vladimir Lenin. Por cierto, el nombre del actual presidente es Vladimir, pero Putin, ¿verdad? Wow. Vladimir Lenin en 1924 fue momificado y hasta la fecha permanece así, también en un mausoleo de una arquitectura monumental, o sea, enorme. Ahí está el nombre del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Luego Stalin fue embalsamado en el 53, permaneció exhibido desde el 53 hasta el 61, o sea, lo enterraron. Me parece que fue en un momento de un cambio un tanto político, y entonces a este personaje decidieron mejor enterrarlo, ¿verdad? Como quien dice, enterremos a este ídolo y mejor que quede solo Lenin. Luego tenemos en China a Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China. Esto fue en 1925. Este señor fundó la Sociedad de la Alianza, una organización revolucionaria para acabar con la monarquía manchú, no menchú, manchú, e instaurar un modelo político republicano en China. Pero después de él viene Mao Zedong, en 1976, del Partido Comunista Chino y fundador de la hoy conocida República Popular de China. Recuérdese que cuando se da la situación de Mao Zedong, se desliga o se divide China. Queda la China comunista con este líder o dictador, ¿verdad? Realmente. Y queda la China que nosotros más conocemos como Taiwán, ¿verdad? Que son un tanto como aliados de Estados Unidos. Bueno, ahí estamos. Le mencioné a Eva Perón, ahí no sé si... Es que esto es bien interesante porque imagínese usted que fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación. Que el Señor levante a sus siervos. Y claro, pues seguramente hay apóstoles en Argentina, ¿verdad? Pero cuán importante que el Señor levante a sus ministros y especialmente a sus apóstoles, para que, como en este caso, ellos anulen ese decreto que hicieron sobre Argentina, prácticamente endiosando a Eva Perón, que incluso quiero contarle que fue momificada y 24 años después fue enterrada. De esto teníamos más información ahí que mis hermanos les pedí que de repente me recordaran, pero creo que mejor lo vamos a dejar cuando veamos el estudio de América. Está también en Vietnam Ho Chi Minh, que es el señor del cual hemos platicado un tanto. En 1969 fue momificado, o sea, lleva 51 años momificado.
Es el que le conté que cada octubre, me parece, de cada año se lo llevan a Rusia para darle su tratamiento. Y en Corea del Norte, estos dos personajes que ya le conté, Kim Il-sung y Kim Jong-il, que son el abuelo y padre del actual líder Kim Jong-un, ambos embalsamados en Corea del Norte. Prácticamente es, diría yo, es una exaltación extrema a la idolatría del ser humano. Eso es lo que yo veo en este caso, especialmente como la mercadería de Babilonia, como levantar así al máximo, tratando incluso de que permanezca o trascienda el pensamiento de aquellos líderes y que entendemos por la palabra y por el Espíritu que prácticamente al tenerlos así se vuelven puntos de contacto para la manifestación de poderes de las tinieblas. Ok, avancemos a ver Indonesia. Solo déjeme ver si aquí puedo mejorar algo. No, ok. Indonesia es un país insular ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía. Posee más de, oiga esto hermano, 255 millones de personas, con lo cual es el cuarto país más poblado del mundo. Ay hermano, yo la verdad le digo, me da pena darme cuenta que soy muy ignorante, fíjese usted. Porque yo pensé que Indonesia era una o dos, tres, cuatro, cinco islas, pero resulta que ya entre todas las islas que, con, que conforman el país de Indonesia, es el cuarto país con más habitantes del mundo. Ahora, mire usted sus tradiciones. Por ejemplo, el debus de Indonesia, la tradición que aúna artes marciales y brujería. Entre paréntesis, de la década, vamos a ver, como de los millennials, vienen a ser los del año 2000, más o menos. Como de los millennials para acá. Como del año 2000 a la fecha, me parece a mí, es la percepción que tengo, como en disminución aquel apogeo que tuvo en nuestra sociedad, hablo ahora de Guatemala, de la práctica de las artes marciales. Esos son los millennials. Del 2000 para acá es generación Z. Ok, bueno, yo me quería referir especialmente a las décadas de los 80 y un tanto de los 90 quizás, especialmente en los 80, como yo soy modelo ya clásico, entonces quiero contarle que cuando yo era niño, adolescente también, era muy dado a que se practicaran las artes marciales. Éramos, bueno, de hecho yo practiqué un tiempo Kung Fu. Gracias a Dios, no, gracias a Dios, donde yo estuve, era muy poca la inducción a mezclar lo espiritual. Sin embargo, y bendito el Señor, pues ya me limpió con su preciosa sangre, quiero decirle que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la práctica de artes marciales porque su origen en general, en gran manera, siempre va a ser la parte oriente del mundo. Y en el caso de Indonesia, por ejemplo, esto es lo que iba a leer, dice la tradición que aúna artes marciales y brujería. Voy a tener que leer acá porque me está dando un poquito de problema mi pantalla en la computadora, pero dice, cuando recitamos las oraciones, nuestros cuerpos son recompensados de una energía invisible. ¡Qué tremendo! Sutil, que nos protege, explica a la AFP durante un entrenamiento en presencia de espectadores en Bangud, a 150 kilómetros al sureste de la capital, Yakarta. Me voy a saltar unos
unos párrafos. Dice, es el debus, una tradición indonesia que alía artes marciales y brujería. Otros se clavan puñales, sables, machetes. No, tenía que leerle lo anterior. Mulyadi agarra un puñado de clavos, se los mete en la boca y se los traga con una rapidez digna de un devorador de hamburguesas, frente a unos espectadores enmudecidos. Es el debus, una tradición indonesia que alía artes marciales y brujería. Otros se clavan puñales, sables, machetes, cuchillos o se inmolan con fuego en unos gestos que a menudo parecen trucos para engañar a la gente. Pero los adeptos a esta tradición insisten en que la mano de Dios los protege de las heridas graves. Aquí habría que dedicarle un poco de más tiempo, porque usted mira, digamos, hace tal vez unos 10 años se puso de moda ¿cómo se llamaba aquello que se vestían de negro los jóvenes y los hemos, gracias. Se puso como de moda entre los adolescentes, practicando cosas un tanto semejantes a estas costumbres de sajarse el cuerpo. Y le digo porque yo atendí más de algún caso y para la gloria de mi Dios, Él los liberó. Ja, si tuviera tiempo le contara, hermano, pero como no hay, no le voy a contar. Pero yo, hermano, vi un caso de un muchacho que se había metido en esa cosa y que, bendito el Señor, se volvió a Cristo y Él lo liberó. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Si hay alguien que practica las artes marciales, que se cerciore que sea puramente un deporte, pero que no vaya yo diría que si ve una inducción a cosas que ya van hacia lo espiritual, no conviene que esté ahí esa persona. Bueno, esto aquí se va a poner un poquito fuerte, hermano, el tema y yo le pido a Dios que me dé la prudencia también porque esto que para ellos es tan común, las familias conviven con los muertos como si estuvieran vivos. Oiga esto. ¿Cómo está tu padre? Dice este enunciado. Pregunta uno de los invitados al huésped. El ánimo cambia repentinamente. Todas las miradas en el pequeño cuarto se dirigen hacia la esquina donde un anciano está recostado en una cama colorida. Sigue enfermo, responde con calma su hija, Mamak Lisa. Sonriendo, Mamak Lisa se levanta, camina hacia el anciano y lo sacude suavemente. Padre, le dice, tenemos visitas que vienen a verte. Espero que esto no te incomode o te enoje, le dice ella. Según las creencias de los Toraja, es en los funerales cuando el alma finalmente deja esta tierra y comienza su largo y duro viaje hacia el Poya, la etapa final de la vida después de la muerte, donde el alma reencarna. La creencia asegura que todos eventualmente llegarán al Poya. Aquellos por quienes se hagan sacrificios, se han sacrificado muchos búfalos, ojo con esto, llegarán más pronto y más fácil, otros llegarán más tarde y de forma más difícil. Es decir, sacrifican búfalos y entre más les sacrifiquen al muerto, entonces así van a poder llegar más rápido a ese, para ellos, supuesto lugar de descanso llamado Poya. Ahora, lo que este breve relato nos deja ver es que tenían al papá, o sea, pero muerto, sentado en su casa. Vamos a ver. Ahí le voy a dejar. Ay, señor, es que son tan desagradables esas fotos, hermano, que mejor se las quito porque ahí tienen a un niño muerto en los brazos y a un como saber si era su papá o qué muerto. Pero para ellos es normal esa convivencia. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Isaías 34:1. Naciones, acercaos a escuchar, pueblos, prestad atención, que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce.
El Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados sus muertos. Hedor despedirán sus cadáveres. Su sangre derretirá las montañas. Se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Me llamó mucho la atención aquí varios aspectos, pero quiero resaltar, me parece de alguna manera que desde un punto de vista, este Isaías 34:3 está haciendo alusión a este tipo de pueblos donde tienen a sus muertos entre ellos. Dice, serán arrojados sus muertos. Y la foto que se la puse así rapidito, me da la impresión que desde esta perspectiva como que Dios está diciendo, se los voy a destruir. Y el juicio que van a recibir, que no va a ser eso necesaria o solamente, será cuando el cielo se vuelva como un pergamino. Ay, ay, ay. Tendríamos que ver ahí. ¿Se acuerda que hablamos en el séptimo sello? ¿Sí? Es cuando el cielo se vuelve como un pergamino, según Apocalipsis. Entonces aquí me parece está haciendo alusión al tiempo tribulacionario y oiga lo que dice después. Y con ellos caerán los búfalos. ¿Y qué sacrifican en Indonesia para apresurarle su paso al reposo, al poyá de sus muertos? Búfalos. Entonces dice la Biblia, y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros, y su tierra quedará empapada en sangre y su polvo se llenará de grasa, porque el Señor celebra un día de venganza, tribulación, ¿se acuerda? Día de Jehová grande y terrible, día de venganza, tribulación, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Qué interesante que en este contexto, escatológicamente hablando, el Señor está hablando del día de la venganza y está diciendo un año de desagravio para defender la causa de Sión. En otras palabras, se le van a ir a dejar ir a Israel las naciones, pero Dios lo que dice acá es, pero yo voy a defenderlos. ¿Ya? Y por eso es que se nos ha ido enlazando, ¿verdad? Como que el Señor poco a poco nos concediera las piezas del rompecabezas escatológicamente hablando, ¿verdad? Y figuradamente hablando. Porque entonces miramos esto que tiene que ver con los reyes del Oriente, que ya platicamos en discipulados anteriores. Voy a tratar de avanzar por causa del tiempo. Llevo como 57 minutos por ahí. ¿Sí? Ok. Voy a leer este par de artículos. Pueblerinos desentierran a sus muertos, les cambian la ropa y conviven un mes con ellos. Voy a leer solo la parte esta que resalté. La tradición está arraigada en la cultura del pueblo toraja, a pesar de que en realidad son una comunidad cristiana, mayoritariamente protestante, en un país de mayoría musulmana. Estamos hablando de Indonesia. Este dato me llamó mucho la atención. Dice que en su mayoría en Indonesia son musulmanes. Y me gustaría mucho si mis hermanos de Isaacar pudieran, si pueden ahorita y si no me lo informan después, pero que constatemos, sería muy interesante constatar el porcentaje de, de la gente que es musulmana en Indonesia. Ahora, lo que yo quiero especialmente ahorita ver es que la tradición está arraigada en la cultura del pueblo toraja, a pesar, esta no es una noticia cristiana, ahí está el link. No, esta no fue una publicación de gente cristiana necesariamente, pero me llama la atención, es así, ¿verdad? Pero me llama la atención que ahí donde la mayoría son cristianos, mantienen esa tradición. Ujú. En Indonesia. Wow.
Ya. Si pudiéramos activar el micrófono, me daban el dato. El 75% de los 255 millones son musulmanes. Estamos hablando de más o menos 8 por 2 es 16, 8 por 5, 40. Como 200 millones son musulmanes. El 10% son protestantes, Sí, es decir, cristianos, protestantismo. entre comillas. El 5% son católicos. Sí, Va. Se me quedó, ¿va? sí. Ahora, el asunto es este. Este artículo dice que a pesar de que en realidad en su comunidad hay mucha gente cristiana, siguen practicando la costumbre. Yo sé, y si le pongo las fotos, usted se va a decir, uy, qué horrible. Pero hermano, vuelvo a la carga en el nombre de Jesús. Salgamos de las mercaderías de Babilonia. ¿Por qué? Ay, Señor Jesús. ¿Por qué hay cristianos que ahora no sacan físicamente a sus muertos, así como lo hacen ellos del sepulcro? Pero lo que voy a decir, óigamelo con oído circuncidado y le ruego a Dios que me dé la forma correcta de explicarle esto. Porque hay el montón de cristianos ahora invocando a sus muertos en Facebook. ¿Por qué ahora resulta que lo que hacen es poner la foto del difunto y ponerle, mami o papi o quien sea, hoy sería tu cumpleaños, que Dios te tenga en su gloria? ¿Pero a quién le están hablando? Eso es perdóneme, eso está prohibido en la Biblia. O dos cosas. Uno, ¿será que el quien hace eso piensa que tiene Facebook su pariente muerto? No, pero hay pastor, ¿cómo me dice eso? Bueno, pero entonces lo que está haciendo es prácticamente queriendo hacer un enlace con el que ya se fue, aún se haya ido cristianamente. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Nosotros estamos viendo ahorita lo crudo, perdón por la expresión que voy a decir, pero lo grotesco del culto a los muertos. Pero mucha gente cristiana hoy por hoy, no solo lo que ya hablamos de las costumbres del 1 y 2 de noviembre en nuestros países latinoamericanos, sino que ahora en Facebook eso hacen. Yo creo que no es lo mejor. Yo creo que se guarda un recuerdo que por supuesto es valedero, pero como dice la Biblia, ¿verdad? Especialmente cuando se hace una alusión de un testimonio. Cuando incluso, diría yo, ese testimonio fuera especialmente porque fue gente cristiana. Pero invocarlo solo por querer, como le repito, hacer un enlace consciente o inconscientemente para felicitar por el cumpleaños. Mire, ay Dios mío. Mire, nosotros sabemos que uno de los apóstoles de mayor envergadura espiritual, digamos, fue el apóstol Otoniel Ríos Paredes, y sabemos que él está vivo allá, en el seno de Abraham. Y sabemos que la doctrina que él predicó y enseñó, el Señor se la dio y vino como un legado. Pero no le hacemos culto. Porque hay hermanos que en lugar de someterse ahora, cuando conocieron aquella doctrina apostólica y el principio de la cobertura, ahora ya no buscan la cobertura. Y algunos haciéndole culto. Y seguro que si él supiera o Dios le diera permiso de venir, les daría una cuadrada. Porque ¿cómo va a ser que en lugar de oír la prédica que Dios está enviando, el mensaje que el Señor está enviando hoy a través de sus siervos que están o estamos vivos, se quedaron con aquellos mensajes? Claro que vamos a hacer una referencia eventual, como si fue alguna revelación que el Señor le dio para poder ver
lo escritural en el hoy. Espero estarme dando a entender. Pero ya que entonces se le tome a él, lamentablemente, como parte de la cristiandad en Guatemala, como un ídolo, hermano, eso va en contra de los principios de Dios. Padre Santo, mira dónde me metí. Ay, mejor, ayúdame, Señor. Es que la tradición está arraigada en la cultura del pueblo toraja, a pesar de que en realidad son una comunidad cristiana mayoritariamente protestante en un país de mayoría musulmán. Ok, creo que esto es casi la misma referencia de noticia. Dice, los integrantes del clan desentierran a sus muertos, los lavan y los visten con ropa limpia para posteriormente fotografiarse con ellos, hermano. Haceme el favor, dánoslo, con micrófono. Por ejemplo, en esta comunidad Torajá, el 87% son cristianos protestantes y un 9% musulmán. El 87% aquí en Torajá son cristianos. Hermano, y siguen con esta práctica. Los Torajá creen que el alma de una persona debe regresar a su lugar de nacimiento, motivo por el cual la gran mayoría decide no abandonarlo nunca para no morir lejos de su pueblo natal. Eso es otra cosa. Y ay, Señor, un poco delicado esto, pero con el respeto de cada caso que se merece y que sería bueno que por favor no se me generalice ni me pongan palabras en mi boca que yo no estoy diciendo ni quiero decir, pero hermano, cuando un ser querido fallece lejos, o sea, fuera de su país, si usted quiere, ¿usted tiene idea de cuánto cuesta movilizar un cuerpo así? Son miles de quetzales. Y vuelvo a la carga. Seguramente cada persona o familia que afronte una de esas situaciones debería poner la situación delante del Señor para discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces se vuelven hasta grandes líos en las familias? Por el necesariamente traer el cuerpo tan de lejos. Tacariacoa. Usted, como no ha perdido un ser querido, sí, hermano, ya he despedido no a uno, a varios. Y créame que sé que se siente cuando uno pierde a alguien que era mucho el amor que le tenía. Sin embargo, le digo, delante del Señor, entendí el principio bíblico, que cuando uno despide a alguien, hay un tiempo que dice Eclesiastés de llorar, y hay que discernirlo. Se acabó el tiempo de llorar, se acabó. Quedaron sus restos en algún lado, ahí quedaron. No más. Porque empezar, como le vuelvo a decir, ya le puse un par de 2, 3 ejemplos, empezar a poner, como lo hacen ahora, por una situación almática en las redes sociales, invocar al que se fue. Querer hacer ese tipo de situaciones cuando tal vez la familia hasta tiene que empeñar una propiedad con tal de movilizar un cuerpo, yo creo que hay que discernirlo y ponerlo delante de Dios para saber qué es lo conveniente. Porque si era cristiano, pues está vivo. Sus restos quedaron donde estén, pero está vivo. Y si no lo era, pues está en el lugar donde se van los no cristianos. Ok, tengo que avanzar. Uy, esto se lo quito, esto también mejor se lo quito rápido porque son un poco fuertes esas imágenes donde esa gente van y riéndose ahí con los muertos ya de meses, Padre Santo. Yo voy a cerrar aquí por causa del tiempo y espero que en el nombre de Jesús nadie me vaya a malinterpretar y de ninguna manera mi propósito es lastimarle, sino abrirle sus ojos. Una de las mercaderías de Babilonia es precisamente el culto a los muertos. Pero como alguien va a decir que no le está haciendo culto, aunque se vaya a comer al cementerio, aunque tenga que ir a puro tubo a pintar el panteón el 1 de noviembre, si quiere se lo pongo de esta manera. Mejor le leo la Biblia. Deuteronomio 18:10.
nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Oiga esto, que no haya hechiceros, ni quienes consulten los espíritus, ni adivinos, ni evocadores. ¿Qué es evocar? Según el diccionario de la Real Academia Española, es llamar a los espíritus y a los muertos, suponiéndolos capaces de acudir a los conjuros e invocaciones. Por eso le decía, invocar es llamarlo. Entonces, cuando los cristianos ahora lo que hacen es algún tipo de publicación, como el ejemplo que le puse en su Facebook, de estar saludando al que ya se fue, lo está invocando. Y aquí dice en Deuteronomio 18:1 que no lo hagamos. En el nombre de Jesús. Fíjese que yo, dentro de algún otro caso, así tremendo, recuerdo el de una anciana que estaba enferma y que me pidió la familia que pudiéramos orar por ella ya cristiana. Y fuimos a su casa. Cuando llegamos a la casa, el Espíritu Santo me permite tener activado el don de discernimiento de espíritus. Y entonces, llego a la casa y le pregunto, mire, ¿y su esposo? Es que se murió. Ya. ¿Y hace cuánto? Hace como, no sé si 3 meses, me dijo. No, como 3 años, creo yo. ¿Cómo no? Y ese ropero, ahí tengo guardadas todas las cosas de mi marido. Padre Santo. Hermano, ¿sabe que a aquella persona le explicamos? Porque íbamos con un amigo pastor y le explicamos lo que le estaba pasando. Es que había dejado un punto de contacto con el mundo de los espíritus, pero ya en ese caso, pues no de parte de Dios, sino de las tinieblas. Entonces tenía que sacar todos los puntos de contacto. Especialmente tenía mucha ropa del que había sido su marido. Y si recuerdo bien, atendió el consejo y sabe que fue liberada y Dios le sanó. Sí, Señor. A veces las personas piensan que como están invocando a aquel ser querido que tal vez hasta cristiano fue, no está mal, pero sí está mal. Y la confusión es que incluso, Dios mío, es que ese tema, que Dios nos ayude, quizás hay que platicar un poco más de esa situación, pero algunos hasta dicen que les vienen a hablar y que les dicen cosas y muy peligroso. Cerremos aquí mejor. Isaías 2:6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Este versículo es el que le mencioné hace un rato, porque Dios abandonó a Israel un tiempo, que por cierto le dice Jacob, o en otras palabras, no se convirtieron a ser Israel, siguieron siendo con esa, naturaleza jacobita. Necios, rebeldes, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se llenaron de costumbres del oriente. ¿Cuáles son las costumbres del oriente? Pues ahorita ya vimos varias. Y especialmente, vea usted, desde sus líderes hasta esto que vimos de Indonesia tan terrible, de la evocación, que allá no es evocación, ahí ya es convivencia, ¿va?, con los muertos. Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, salgamos de Babilonia. Salgamos de Babilonia, en el nombre de Jesús. Y si necesitas liberar tu alma porque estás amarrado todavía con alguien que ya partió, busca la administración. Busca la administración y entrégale eso al Señor. ¿Por qué? Porque una costumbre de los del oriente es precisamente querer mantener ese vínculo con los muertos. Y es que lo que le iba a decir es que cuando los invocan,
a veces se les dan ciertas manifestaciones espirituales que la gente piensa que fue el muerto a quien estaban invocando, a su pariente, pero lo que no saben es que esas respuestas que a veces se dan es porque intervienen potestades de las tinieblas, porque ellos mismos les abrieron el portal al tener un punto de contacto. Amados, espero que en el nombre de Jesús el tema del Señor Espíritu Santo lo asiente, lo certifique en nuestros corazones, porque esta yo creo que es una costumbre babilónica de la cual el pueblo de Dios debe inmediatamente salir de ella. Que el Señor les bendiga. Déjenme hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Te suplico, Señor Espíritu Santo, que nos auxilies para que no quede, Señor, en el ambiente, en nuestro corazón y en nuestra mente algún tipo de confusión, Señor, sino que al contrario podamos sentir, recibir de ti, Señor, la confirmación de ese llamado que nos haces a salir de las costumbres babilónicas, a no comprar esas mercaderías y especialmente hoy del de estarle dando culto a los muertos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, bendigo a mis hermanos, amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la